No sé vosotros, pero yo no me parezco en nada a mis hermanos. O sea, todos son rubios, tienen ojos azules, todos. Tengo dos hermanos mayores y una hermana menor y todos son así. Son hasta morenos y se ponen morenos súper fácil. Y yo no comparto ninguno de esos rasgos. Pelirrojo, ojos verdes. Y yo hasta que si veo una foto del sol me quemo, o sea, nada parecido a mis hermanos. Y es que, o sea, en nosotros también como hermanos en Cristo somos súper diferentes y, o sea, somos de diferentes partes del mundo, hablamos miles y miles de otros idiomas, pero en mi caso, por ejemplo, en mi familia, que tengo hermanos que aunque son rubios y aunque tienen ojos diferentes que los míos, se puede hacer una prueba, una test de ADN para saber si son de mi familia, ¿no? O sea, es fácil de saber en ese caso, aunque parezcamos diferentes, podemos hacer test y saber sin duda que yo soy el hermano de tal. Pero existe una prueba así para nosotros, o sea, hay un rasgo que compartimos como la familia de Dios que podemos saber que somos de verdad de la familia de Dios y que podemos saber sin duda cómo es el test de ADN, como tener un DNI en tu cartera que dice que eres de esa familia, algo así, que puedes saber sin duda existe tal cosa. Y cómo podemos ser seguros entonces que sí que somos parte de esta familia. Y eso es lo que vamos a seguir viendo mientras seguimos estudiando Lucas. Y ya que cuando volvemos ya vamos a Lucas capítulo 8 y vamos a mirar versículo 4, pero así vamos a seguir donde hemos trabajado la otra vez. Lucas capítulo 8, y vamos a empezar leyendo en versículo 4, justo donde lo habíamos dejado la otra vez. Lucas capítulo 8, versículo 4. Y dice, habiéndose congregado una gran multitud, y los que de varias ciudades acudían a él, les habló por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino, y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Y al hablar estas cosas, Jesús exclamaba, el que tiene oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaban, ¿qué quiere decir esta parábola? Y él dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Le vamos a hacer una pausa. Que vemos a Cristo aquí contando una parábola muy curiosa, tan curiosa, que ni los mismos discípulos de él sabían qué quería decir. Y luego dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Y al final los discípulos te preguntan, ¿pero qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta parábola? Y dice entonces después, a vosotros se os han concedido los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Eso nos puede causar mucha confusión, más que nada que por no ser nosotros judíos. Porque Cristo aquí está apuntando a una cita, a una profeta en el Antiguo Testamento, y para entenderlo mejor, entender el contexto al cual Cristo nos está apuntando, podemos mirar en esta misma escena grabado por Mateo, donde Cristo cita el profeta Isaías en Mateo capítulo 13, y podemos ver el contexto al que Cristo nos está apuntando para entender todo lo que está diciendo en esta parábola y lo que está comunicando a los discípulos. Mateo capítulo 13, versículos 13 a 15, Cristo les dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible.
y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Así que vemos aquí, Cristo está proclamando un juicio, básicamente, sobre sus oyentes. Dice, oyen pero no entienden, y viendo no perciben. ¿Por qué? En el versículo 15 de ese capítulo de Mateo. ¿Por qué? Porque el corazón de este pueblo ha vuelto insensible. Vemos antes que nada que hay un problema del corazón. Miramos otro profeta que habló de esta forma. En Ezequiel 12:2, Dios dice, Hijo de hombre, habitas en medio de la casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen. ¿Por qué? Porque son una casa rebelde. De nuevo, vemos lo mismo. ¿Por qué no tendrían oídos para oír, como dijo Jesús? Porque son una casa rebelde. No es que por su pecado simplemente no son capaces, sino no son capaces porque no quieren huir. Es un acto intencional de rebeldía. Somos rebeldes, tenemos corazones rebeldes, por eso no oímos lo que Cristo quiere decir. Y luego nos explica también por qué Cristo dice a los discípulos de Cristo, les dice en el versículo 10, que se les ha concedido conocer los misterios, porque está mostrándole gracia a sus discípulos por ayudarles a entender lo que por su corazón rebelde y por el juicio de Dios no podrían entender sin Él. Pero, volviendo a la pregunta original, ¿qué tiene que ver esto con saber, sin lugar a duda, que soy de la familia de Dios? Que si hay un rasgo que compartimos, ¿qué tiene que ver todo esto? Pues lo que vemos aquí en lo que Cristo explica en esta parábola, resulta que sí, que hay un rasgo, hay algo que compartimos como la familia de Dios, como creyentes en el Señor, y es la manera que oímos. Podéis notar en adelante cada vez que Cristo dice algo que del oír o oído, porque en la siguiente sección Cristo nos da un tipo de test, un tipo de prueba, tanto como me han dado como 3 pruebas de COVID y ese que he dado negativo 3 veces no lo tengo, también hay un tipo de test por esta parábola que podemos ver si damos un resultado negativo o positivo. Y que en este caso, en esta parábola, hay 3 negativos y solamente 1 que es positivo. Pero lo esencial de este test, esta prueba, se ve en el versículo 11 del capítulo 8 de Lucas, donde dice, la parábola es esta, la semilla es la palabra de Dios. O sea, el test consiste en cómo oímos esta palabra. Pero en este test hay 3 resultados negativos, como he dicho. Así que tenemos el rasgo que compartimos es cómo oímos esta palabra de Dios y cómo oímos. Y Cristo explica por esta parábola todo qué quiere decir esto. Así que vamos a ir parte por parte a los 4 resultados para ver cómo es la manera en que debemos oír como los que forman parte de la familia de Dios. Así que volvemos rápidamente al versículo 5, en capítulo 8, Cristo dice, el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Ahora, luego tenemos la explicación de Cristo en el versículo 12, y dice en el 12, y aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Leímos por el salmista en Salmo 119:11 que hemos de que guardar o atesorar la palabra de Dios. Si hay algo que apreciamos, que tiene mucho valor para nosotros, lo vamos a guardar, lo vamos a intentar evitar que se pierda o se dañe. Por eso a veces tenemos cajas fuertes. Por ejemplo, si un padre dice a su niño, guarde o recoge tus cosas, y no lo hace, a lo mejor alguien vendrá luego y pisotea el juguete favorito de ese niño. ¿Por qué? Porque no lo ha guardado, no lo ha atesorado como debería y como su padre le había pedido. Y eso, por ejemplo, sería
por accidente, pero cuánto más debemos guardar la palabra de Dios cuando el enemigo está buscando oportunidades para quitárnosla de cualquier manera que pueda. Y si estamos oyendo de esta forma, no atesorando, no guardando la palabra, no es el rasgo que debemos compartir como los de la familia de Dios. Así que, ¿cómo estamos guardando esta palabra? ¿Cómo estamos guardando la semilla que es en la palabra? ¿Estamos atesorándola como debemos? Porque si no, debemos pensar, eso sería el primer negativo de cómo no debemos oír la palabra de Dios en esta familia. Volvemos al versículo 6, a ver el siguiente resultado. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó porque no tenía humedad. Y luego Cristo explica, versículo 13. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda, creen por algún tiempo, y en el momento de la tentación sucumben. ¿Cuántas personas han experimentado el efecto de ir a un concierto, a un cine, algo así, y te das cuenta de lo efímero que era esa experiencia? Porque antes que te das cuenta, todo se ha acabado, ¿no? O sea, como el dicho que el tiempo se vuela cuando se pasa bien. De ese sentido de que lo disfrutas algo tanto, pero luego se va así. Ese es algo parecido a lo que vemos aquí en lo que Cristo está describiendo aquí, que oyeron lo que parecía dar gozo, pero luego se dan cuenta que era solo una experiencia temporal de gozo, no había raíces, dice, porque tanto como ese concierto, el gozo se les va cuando encuentran más gozo en su pecado. Su deleite de verdad no está en la palabra de Dios, sino en su propia rebeldía todavía. ¿Y cuántas personas hemos conocido que han ido a un campamento y han tenido una experiencia de eso que les da gozo, pero pronto se van de todo eso, de todo ese ambiente, de esa experiencia que tenían, porque cuando volvieron a la vida normal, todavía estaban esclavizados por sus pecados o por el deseo de formar parte de otro grupo. Y eso es el siguiente resultado, que no debemos huir de esta forma como creyentes, como parte de la familia de Dios. Es otro negativo en otra manera que no debemos oír de la palabra. El siguiente, vimos versículo 7, otra parte cayó en medio de los espinos. Y los espinos, al crecer con ella, la ahogaron. Y luego explica Cristo en versículo 14. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Ahora vemos algo en estas personas, algo parecido al otro grupo, pero lo que se hace distinto a este grupo es que se olvidan rápidamente de sus prioridades, confunden increíblemente sus prioridades. Se olvidan rápidamente de que todo lo que el Señor nos da son meros medios para conocerle y hacerle conocido. Pero en vez de eso, solamente ven gastos, ven metas del trabajo, metas de estudios para alcanzar, ven las promesas falsas de este mundo que ofrece paz por la acumulación de posesiones y dinero. Y poco a poco, sin darse cuenta, olvidan el sentido por el cual viven. A lo mejor hay que trabajar un poco más, ignorando tiempo con el Señor diariamente y el domingo. ¿Por qué? Porque hay que ganar ese ascenso, o ganar esas notas, o conseguir ese trabajo, ¿no? Y no estamos diciendo que hay algo malo en ganar un ascenso o ganar buenas notas, pero cuando llegan a ser un fin en sí mismo, es cuando esos espinos de los cuales Cristo habló están dando vueltas alrededor de nuestros cuellos. Y la realidad de nuestro estado de tierra se está revelando. Así que estamos viendo de verdad los regalos de Dios como instrumentos para conocerle o hacerle conocido, o vemos en los regalos y éxitos como nuestros propios dioses.
Y eso sería el tercer negativo, la tercera manera en que no debemos oír la palabra de esta forma en la familia de Dios. Así que el siguiente, por fin vemos el resultado positivo en versículo 8, capítulo 8. Y otra parte cayó en tierra buena y creció y produjo una cosecha a 100 por uno. Y explica el versículo 15. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen, y dan fruto con su perseverancia. Así que, ¿cuál es el secreto de cómo hemos de oír en la familia de Dios? Dice, los que han oído con un corazón recto y bueno. Y por lo tanto, retenemos la palabra y por lo tanto damos fruto con perseverancia por causa de este corazón recto y bueno. Y por causa de este corazón recto y bueno, el enemigo no puede ya robarnos la palabra porque la guardamos. No es solo una experiencia temporal o efímero, sino hay raíces. Y no estamos ahogados por los deseos de ser ricos o cómodos o lo que sea, sino que tenemos claros nuestras prioridades en Cristo. Y vemos todo por y para Cristo. Pero ¿cómo es esto posible? No somos sordos por nuestra rebeldía, no hemos dado todos negativo. Por ejemplo, yo sé que he dado a todos estos en mi vida. A lo mejor diríamos con los discípulos, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y como Cristo respondió, lo imposible para hombres es posible para Dios. Si recordáis esta casa rebelde de que Dios habló a Ezequiel, volvemos a lo que Dios dice y promete a esta casa rebelde en Ezequiel 36, versículo 26 a 8. Ezequiel 36, 26 a 8. Dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vemos que el resultado negativo es una sentencia de muerte y que tenemos un problema con nuestros corazones, de hecho, y que hace falta una operación espiritual del corazón. Y esta es la misma promesa del Evangelio, de darnos ese corazón recto y bueno. Fíjate en la oración de David cuando se da cuenta de este mismo problema. Dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concebió mi madre. Y aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que hemos visto que somos una casa rebelde, por lo tanto no oímos ni queremos oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Y nuestra única esperanza, como sabemos, es arrodillarnos a los pies de Cristo buscando su gracia para que nos quite de nosotros este corazón de piedra y nos dé uno que es de su espíritu bueno y recto. Y por eso Cristo murió en la cruz por los pecados de su pueblo, comprándoles con su sangre corazones nuevos. Y seguimos leyendo en el texto donde lo habíamos dejado un resumen de todo lo que hemos visto y un poco más. Dice, volvemos a versículo 16. Y Cristo dice, nadie enciende una lámpara y la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque al que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. Así que Cristo termina su explicación con una advertencia: tened cuidado de cómo oís. Como hemos dicho, la manera en que oímos esta palabra nos dice mucho de no solamente cómo lo estamos haciendo
bien o mal, sino quién somos. Y nos dice mucho de eso. Y notar también que dice, tener cuidado de cómo oís, no de cómo has oído. Vemos que es una realidad continua, que hemos de seguir oyendo la palabra sin parar. Y más que oímos la palabra, más claro vuelve a ser la voz de nuestro pastor por su palabra. ¿Y por qué nos da esta advertencia? En estos versículos hemos leído, porque no hay nada que no saldrá a la luz. Cristo es la luz del mundo y no hay nada que no será revelado. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañarnos engañar a nuestros enemigos o quien sea, pero a Dios no se le puede engañar. Y la verdad sí que saldrá a la luz. Y las consecuencias serán eternas. Y terminamos leyendo los últimos 3 versículos, en versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos llegaron a donde él estaba, pero no podían acercarse a él debido al gentío. Le avisaron, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, bueno, ¿quiénes de la familia de Dios, los hermanos y hermanas de Dios, de Cristo? Son los que oyen la palabra con corazones buenos y rectos, que quieren no solo escuchar esa palabra, sino también pueden y quieren obedecerla. Así que, como sabes, un test no hace nada, solo nos ayuda a ver la realidad de las cosas. Esto no es un llamado de intentar mejorar. El test aquí no nos cura. Si has dado negativo, hay el test del oído, todavía hay tiempo de arrodillarnos a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. Todo vendrá a la luz de todas formas, como dijo Cristo. Así que hemos de entregarnos a Cristo diariamente. Y este es el mensaje del Evangelio, que no se trata de ser perfectos, porque nunca vamos a ser perfectos hasta nuestra muerte. Pero la promesa del Evangelio, lo maravilloso del Evangelio, no se trata de ser perfectos, sino de que confiemos en el que fue y es perfecto en nuestro lugar. Y que debemos expresar, y podemos ya expresar nuestro gozo en ese mensaje, nuestro gozo en el hecho de que Cristo ganó lo que no podíamos por deleitarnos en esta semilla, en esta palabra, y obedecerla como una forma de alabanza y adoración al que nos ha salvado. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tú sí que has ganado la victoria, tú sí que has oído con oídos perfectos y tú eres nuestra única esperanza de ver las cosas como son. Señor, pedimos que nos ayudes, porque es solo por tu gracia que podemos oír tu voz por tu palabra, que podemos guardar y atesorar la palabra, que podemos, Señor, profundizar las raíces en tu palabra, que podemos, Señor, no distraernos por los regalos que tú nos das, sino que podemos, Señor, ver todo como un regalo de ti para conocerte y para adorarte y hacerte conocido en este mundo. Ayúdanos, Señor, de ver y oír con claridad por tu Espíritu, y pedimos que podamos ser valientes y podemos proclamar esas verdades sin temor y con gozo. Y podemos, como dijo el salmista, deleitarnos en tu palabra y deleitarnos en tu ley. Que ya no es una carga, ya no nos condena, sino nuestras cadenas han convertido en instrumentos para adorarte y por salvarnos, por darnos libertad por Cristo. Que tengamos cuidado como estamos oyendo tu palabra y no descuidamos de ella diariamente para, Señor, priorizar cosas que no merecen nuestra atención, Señor, el lugar que solamente tú puedes ocupar en nuestros corazones. Señor, gracias por tu palabra, que, Señor, que sea útil y que sea poderoso por ser tu palabra, a pesar de mí, a pesar de todo lo que
lo que sea, de errores o lo que sea, que tú trabajes en nuestras vidas, Señor. Gracias, es en tu nombre que lo oramos. Amén.